Hola, mi nombre es María Jiménez, participante de Derecho Civil y Bienes. En esta oportunidad voy a explicar en qué consiste derechos reales y posesión. ¿Qué se entiende por derechos reales? Este es un derecho absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque no reconoce el límite. Es decir, hoy en día se reconoce el derecho a favor de las personas. ¿Por qué es de contenido punible? Porque está contenido en los derechos económicos, sociales y políticos de la sociedad. Es decir, es una relación entre personas, entre dos elementos. Una persona que es el sujeto activo y la cosa que es el objeto. Características de derechos reales. Característica. Es inmediativa o inmediación. Es absolutiva. Es indeterminación del sujeto pasivo. Es determinación de las cosas del objeto de derecho y generan acciones reales. Todas estas características están contempladas en los artículos del Código Civil venezolano. Y la definición de derecho real está establecido en el artículo 153. ¿Cuáles son los principios que rigen el derecho real? Tenemos tres elementos. Primero, dominación de bienes. Esto quiere decir que constituye un valor sobre el cual el titular es el que rige las leyes de las cosas, es decir, que las cumple. ¿Por qué es sustracción a la voluntad de los particulares? Porque es la voluntad de la persona que dan esos derechos a los beneficiarios en determinados casos. ¿Y cuál es el primero en tiempos más fuertes en el derecho? Es decir, que estos derechos fueron estrictamente desarrollados en derecho romano. Clasificación de los derechos reales. Según el Código Civil venezolano, está establecido o está clasificado en 4, es decir, en bienes inmuebles que se refieren en los artículos 526, 530 y 554 al 570. Los muebles, prendas y apropiación, establecidos igualmente en los artículos 531 al 37 y 571 al 581. La otra clasificación, bienes propios de la posesión de artículos, 582 al 643, y bienes ajenos, usos y prendas e hipotecas, establecidos en el artículo 709 al 558. Es decir, que toda esta clasificación de bienes están bien establecidos y explicaditos en cada uno de estos artículos mencionados del Código Civil venezolano. Diferencia entre derechos reales y créditos. Derechos reales son aquellos que por objeto son cosas que se adquieren desde su inicio, por herencia o por compra o por razones de extensión, por herencia. Y derechos de crédito, como la palabra lo dice, es un crédito. La persona es el deudor de adquirir un bien sea vehículos, propiedades, y este tiene una naturaleza transitoria. ¿Por qué? Porque a medida que él vaya cancelando su crédito hipotecario, o ese es un crédito que él adquiere por un bien común, al cancelar cada una de las cuotas, se hace beneficiario de este bien adquirido. Y como derechos reales son derechos que se adquieren durante algunos artículos establecidos en el Código Civil, o por derechos de herencia o por posesiones. ¿Qué es posesión? Posesión es un bien que tiene un poder físico inherente al propietario o al titular, que adquiere el bien, por lo tanto es un derecho, es una posesión del poder físico, de la relación que existe también entre una persona y una cosa, inherente a la facultad del dominio. Según el artículo 771, la posesión es la tenencia de las cosas o el goce del derecho que ejercemos nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene las cosas o ejerce el derecho de nuestro nombre. Todo esto está establecido en el artículo 771 del Código Civil venezolano. Como existen teorías subjetivas y teorías objetivas,
algunos autores la han clasificado. En la teoría subjetiva, el autor Savini la clasificó como teoría subjetiva, que tienen tres elementos: el corpus animus genérico y el animus dominis. Corpus es la cosa que cae del dominio público, es decir, todo lo concerniente a documentos, escritura y todo lo implícito en esta teoría subjetiva. La teoría objetiva es la existencia de la posesión de un derecho real y de interés jurídico. Todos estos códigos, todos estos artículos están establecidos en el artículo 771 al 795, que son relacionados a la posesión y transición de propiedades, que están establecidos en el 796 al 832. Y las disposiciones de testamentos, que están establecidos o están regidos en el Código Civil venezolano en el 833 al 1109. ¿Por qué es necesario esta relación o nombrar cada uno de estos artículos? Porque ahí está explicado cada una de las teorías establecidas en el Código Civil y que están establecidos en la teoría. ¿Cuál es el objeto de posesión? Puede ser objeto o puede ser de posesión. Objetos, bueno, son los muebles, la casa, el derecho del autor de algo y de los derechos reales. Y ser objetos de posesión, según el artículo 778 del Código Venezolano Civil, ¿verdad? Perdón, Código Civil Venezolano, establece los derechos políticos de familias, electorales, los de crédito que se agotan al establecer estos derechos, y los bienes patrimoniales que están establecidos por el Estado. Es decir, que el Estado tiene, goza de esta propiedad. Gracias por su atención. Buenas tardes.